Ahora sí, buenos días, Dios les bendiga. Vamos a comenzar esta reunión, esta sexta lección de hoy, que nos queda solamente la última clase el próximo sábado antes de entrar a la Semana Santa, que oficialmente está, ¿verdad? Ya tendríamos nuestra última reunión y terminaríamos este ciclo con panorama del Nuevo Testamento. Así que celebramos el que los hermanos que están aquí conectados han llegado hasta hoy. Que el Señor les bendiga grandemente y honre ese esfuerzo que ustedes han estado haciendo. Y es para su obra, ¿verdad? Es para glorificar el nombre del Señor, para servirle mejor, para honrarle y adorarle, porque cuando hacemos este sacrificio también de estudiar, aprendemos eh, y vamos comprendiendo cosas que antes no las veíamos de esa manera y el Señor nos abre ese panorama para ver esas nuevas posibilidades, comprender cosas que antes no habíamos visto así. Entonces, dicho esto, vamos a orar. Permítame busco una palabra que el Señor de hoy. Dice la palabra en Isaías 35:10, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión, con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Isaías 35:10. Señor y Dios, te damos gracias en esta mañana, Señor. Señor, gracias por estas promesas tan hermosas que tú nos das en tu palabra, Señor. Queremos, Señor, tener esa esperanza de que entraremos, Señor, con gozo y alegría, con gozo perpetuo sobre nuestras cabezas, Señor, con óleo, Señor, de gozo, manto de alegría, Señor, y que todo silicio, toda tristeza, todo dolor, Señor, tú te lo lleves, Señor. Palabra nos recuerda que ya no habrá llanto y no habrá más tristeza ni más tribulación, Señor, cuando ya todo haya sido consumado, Señor. Amado Dios, en tu segunda venida, Señor, tenemos esa esperanza, Señor, de que estaremos, Señor, gozosos, estaremos reunidos, Señor, y habrán sorpresas, Espíritu Santo de Dios, sorpresas inesperadas, como valga, lo dice este término, Señor, sorpresas, algo inesperado, algo que no habíamos pensado, Señor, pero que serán gratas, serán de continuo gozo. Señor, nuestra mente no alcanza a dibujar, a mirar, a trazar o a percibir todo lo infinito que, Señor, que tienes para tus hijos, Señor. Tú dijiste que en la casa de tu Padre, Señor, de nuestro Padre, hay muchas moradas, Señor, y que tú las estás preparando, Señor. Anhelamos, Señor, y creemos que estaremos contigo, Señor, que estaremos en ese lugar celebrando, Señor, celebrando todo lo que tú has hecho con tu pueblo, Señor. Espíritu Santo de Dios, hoy vamos a tocar, Señor, una lección acerca del libro de Apocalipsis, Señor, un libro que para muchos es muy particular, para otros es muy temido, Señor, pero queremos verlo y acercarnos a él, Señor, con un enfoque de esperanza, Señor, un enfoque de adoración, Señor, sabiendo que a pesar de la persecución, Señor, tú estás con tu pueblo, tú proteges a tu pueblo, Señor, y guardas a tu pueblo, Señor. Y has tenido cuidado de nosotros en esos momentos de crisis, de dificultad. Allí has estado tú, Señor. Hoy entregamos, Señor, este tiempo para que sea de mucho fruto, Señor. Permítenos ver lo que no habíamos podido ver, Señor. Que tu Santo Espíritu sea hablando en medio de esta clase, Señor. Señor amado, y gracias por mis hermanos que han estado hasta aquí, hasta este tiempo, Señor. Si hay alguno enfermo, Señor, si hay alguno que está pasando por dificultad, Señor, solo tú sabes cómo ha sido su semana. Solo tú sabes cuánta preocupación, cuántas situaciones hay, Señor, en cada uno de mis hermanos. Pero tu promesa nos dice que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas en ti
todas estas situaciones con acción de gracias, con peticiones, con ruegos, Señor, sabiendo que tú tienes ese cuidado, Señor. Hoy te doy gracias por mis hermanos porque tú los guardas, como la gallina cuida a sus polluelos, Señor. Así tú nos guardas a tu pueblo, a tu especial tesoro, Señor. Gracias, Señor, por este día. Gracias por esta clase que vamos a iniciar, Señor. En tu nombre oramos, Señor, y colocamos este tiempo, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces, mis hermanos queridos, hay una encuesta que se puso ayer, algunos no la han diligenciado, yo les pido muy amablemente que puedan contestarla una vez tengan el tiempo, por favor, porque necesitamos tener estos controles de a manera de secuencia de qué tanto se está leyendo. Por eso es importante que muy honestamente la diligenciemos. Entonces, nuestra lección de hoy es la lección número 6. Me dicen si ya están viendo en pantalla. Lección número 6. Me hacen así con el dedito arriba si ya están viendo o todavía no. Ok. Y es la lección de la consumación. Otros mencionamos como el Apocalipsis, ¿verdad? Es un libro que para muchos de nosotros no es muy como que, ay, qué alegría, voy a leer Apocalipsis, ¿verdad? O muy pocos lo tocan para una predicación. Casi siempre el libro de Apocalipsis no se toca mucho para un tema de una predicación, ¿verdad? ¿Quién creyera que en Apocalipsis encontramos muchos mensajes de esperanza para el pueblo de Dios? Y es uno de los libros que más menciona la palabra santo. Adoración, palabras como estas se repiten mucho en el libro de Apocalipsis. Es un libro donde nos habla de la revelación final, ¿verdad? De Jesucristo y que se la entregó al apóstol Juan en un momento crítico de la historia en la iglesia. Cuando el Señor parte, Él da unas instrucciones, ¿verdad? Él dice, Él da el pasaje muy icónico, nos habla de la gran comisión en Mateo 28 y el Señor parte, ¿verdad? Pero con el tiempo, la gente está compartiendo con alegría y sencillez de corazón y están muy perseverantes. Luego viene con el tiempo la persecución con fuerza y llega un punto donde casi todos, mejor dicho, todos a excepción de Juan tienen muertes, eh, son mártires, los terminan matando de una forma muy cruel a los seguidores, a los apóstoles y a muchos de los seguidores conocemos a través de la historia cosas pues muy tristes, pero que el pueblo de Cristo enfrentó con mucha gallardía, ¿verdad? A través de esa persecución y a Juan lo llevan a la isla de Patmos, ¿verdad? Como hemos leído que allí es donde el Señor le da esa revelación a Juan a través de números, de simbolismos, de visiones, cosas impactantes. Juan tiene una experiencia muy interesante que nosotros, si no leemos desde un enfoque correcto, no es lo mismo la literatura de un salmo, de un libro de Eclesiastés al libro del Apocalipsis. Es una forma muy diferente, ¿verdad? Son literaturas muy distintas. Entonces, Apocalipsis nos presenta a Cristo como el centro de toda la revelación. Él es el centro de toda revelación, el Rey justo y soberano, así lo presenta Apocalipsis, el Rey del universo. Su propósito es infundir esperanza, no terror. Muchas veces, y ahí quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué comentarios han escuchado alguna vez? Por ejemplo, a mí muchos por acá decían, no lea el libro de Apocalipsis porque se va a enloquecer. Yo quisiera escuchar alguno que quiera participar, un par de o tres participaciones de qué comentarios escuchaban del libro de Apocalipsis o ustedes cómo percibieron el libro de Apocalipsis. Si de pronto lo percibieron como algo, una historia fascinante
o como algo que mejor no toco porque me va a enredar, me va a confundir o me va a asustar? ¿Cuáles han sido las percepciones que ustedes han tenido respecto a este libro, el último libro que hay en las Sagradas Escrituras? Quisiera escuchar. A ver, adelante, Keila. A mí de niña me daba pánico. Creo que los que tuvimos la oportunidad de crecer en la iglesia nos asustaban con el libro. Pero Claro, una vez que fuimos creciendo, creo que, o por lo menos para mí, es uno de mis libros favoritos, porque me habla de mucha esperanza y me habla de cosas con las que puedo soñar. excelente. Yamile, Bueno, así como a mi compañera, pues era un libro que infundía terror, pues yo leí, no todo, pero sí leí partes del Apocalipsis cuando estaba muy jovencita y pues yo me imaginaba ese escenario de que cada vez que sonaba una trompeta, pues iba a caer iba un siniestro, no sé, una tragedia. Pero bueno, a medida que, pues ahorita, porque realmente antes yo tenía una visión muy diferente de lo que era la palabra de Dios, la veía más como un libro histórico. Entonces ya la visión pues va cambiando. Me gusta mucho porque en ese libro exaltan bastante la grandeza de Dios y que todo alrededor, la creación y todo, le alaba, lo aclama, lo dignifica y lo proclaman santo. Entonces es un libro que ha inspirado incluso muchas canciones que en la actualidad pues entonamos en las iglesias que son de mucho poder y de mucha autoridad al momento de entonarlas. Entonces sí, pero sí tuve ese pánico de ese libro en su momento. y unas historias bien monstruos de tantas cabezas y un montón de cosas. Juan escribe este libro específicamente en ese tiempo para las iglesias de Asia Menor. Ustedes ven que al principio del libro están las 7 iglesias, ¿verdad? Es revelado esto a Juan. Él, su propósito es escribir para las iglesias de Asia Menor que estaban bajo la opresión romana, De ¿verdad? De los ese imperio romanos. romano para que renunciaran a la fe. Entonces, miren, en medio de toda esta opresión, de toda esta persecución, muchos hermanos se empezaron a desanimar, comenzaron a desanimarse y muchos renunciaron a la fe, otros se les enviaban cartas para que permanecieran allí, para que no desfallecieran, pero Juan tiene esa misión de escribir a las iglesias, ¿verdad? Ese mensaje trasciende eh, al día de hoy. A esas iglesias que Juan escribió, aún hoy nosotros recibimos de este mensaje, ¿verdad? Entonces, reflexionar acerca de estas imágenes que hoy escuchamos del fin del mundo. ¿Desde cuándo se viene escuchando eso? Recuerdo yo tanto que en el año, cuando ya íbamos a entrar al año 2000, había un caos. Yo, por ejemplo, estaba traumadísima porque el caos era de que en el 2000 se iba a acabar el mundo, de que las computadoras, todas las imágenes iban a desaparecer, toda la información y la gente estaba tensionada, muchos se fueron a montañas, se quitaron la vida. ¿Qué han escuchado ustedes acerca de estas ideas preconcebidas del fin del mundo? ¿Qué imágenes, qué emociones vienen a sus mentes? ¿Recuerdan de algo acerca de este tema? Por ejemplo, en el año 2000, en el año 2012 también anunciaron de que vendría el fin del mundo y hay muchas teorías que salen en la internet y que si uno se deja llevar de eso, cómo termina. Así que quisiera escucharles, ¿de dónde creen ustedes que provienen esas ideas? ¿Qué tanto afectan a muchas personas a nivel mundial estas ideas, lo que se escucha constantemente por internet? Que obviamente el Señor Jesucristo anunció en Mateo 24, ¿verdad? Todas estas cosas que vendrían, pero muchas personas no le dan la interpretación correcta y terminan hasta quitándose la vida. En el año 2000 ocurrió eso. Un grupo en una iglesia se apartaron y allá se tomaron no sé qué cosa, el líder les dio
no sé si con veneno, una bebida, no sé. El caso es que muchos en masa se quitaron la vida. En el año 2000 especialmente, a mí ese tiempo me traumó porque pensaba yo, se va a acabar el mundo. Quisiera escuchar sus participaciones. Alguien que no haya participado. Vamos a escuchar, a ver, si no vamos a levantar la mano, entonces yo voy a preguntar. ¿Listo? ¿Alguien que quiera participar? Levanta la mano y participamos. ¿De dónde creen ustedes que vienen estas teorías del el tema del fin del mundo, todo lo que se está escuchando? Eh, ¿De dónde creen ustedes que provienen estas cosas, estas ideas? ¿Qué tienen que ver con el libro de Apocalipsis? ¿Qué imágenes vienen a sus mentes? Vamos a escuchar a Erika. Hola Erika, cerraste el micrófono. He tenido como un poquito de inconveniente con el celular, porque como cambié de celular, me da un poquito de dificultad. Ok, ¿Usted ok. me podría, por favor, repetir la pregunta? En relación a lo que se ha visto del tema del fin del mundo, ¿qué percepciones, qué imágenes o emociones vienen a ti cuando escuchas esta frase del fin del mundo? ¿De dónde crees tú que provienen esas ideas? Bueno, a ver, ¿cómo se dice? Apocalipsis, sabemos pues que fue pues como cuando le habló Dios a Juan, ¿cierto? Ah, Eh, de las 7 cartas que él, bueno, habla también de las 7 cartas a las 7 iglesias. A mí a veces en lo personal me da como motivación, como ese descanso de decir, vale la pena pues entregarle la vida al Señor, porque hay una recompensa, porque dice que morir para Cristo es vivir, ¿cierto? Es ganancia. Entonces da como mucha, pues a mí en lo personal me da como esa esperanza, como, ¿cierto? Como ese fresquito. Y, y no, tenemos que esforzarnos mucho porque la verdad es que nosotros humanamente a veces no nos esforzamos y viendo que nuestros antepasados todo lo que se esforzaron para poder evangelizar, para poder llevar la palabra y para nosotros que es pues cierto, entre lo común es como mucho más fácil, a veces no ponemos un esfuerzo, entonces primeramente sí, qué pena con el Señor nosotros eso, pero sí esforzarnos como tal. ok, gracias Erika. Jason, ¿qué opinas tú al respecto? Bueno, yo estoy con la compañera que habló de primeras porque yo me leí Apocalipsis cuando tenía 13, 14 años y lo leí cuando no estaba pues, en el mundo ya pues así de Del cristiano. Evangelio, ajá. Ahí yo cuando lo leí, pues a mí me gustaba mucho leer lo que fuera. Entonces yo en ese entonces también leía pues como aventuras, cosas que nunca iban a pasar. Ajá. Entonces me leía como de esos de los autores de Viaje al centro de la Tierra. Entonces yo decía, no, es que el apocalipsis es una cosa que uno, pues, que no cree que eso vaya a suceder. Entonces la visión que yo tenía de eso era de que no, eso no iba a suceder, pero me resalta mucho que era de mucha esperanza y de mucha alabanza. Yo siento que Apocalipsis en mi corazón, ahora ya como cristiano, siento que es de los libros donde más se alaba a Dios, más que en Eclesiastés, más que en los Salmos. Así es, totalmente de acuerdo. Así es donde más se menciona la palabra adoración, santidad, todos estos términos se encuentran mucho en el libro de Apocalipsis, ¿cierto? Y hemos visto, ha sido un libro damnificado en esa parte porque a lo largo pues del tiempo han habido muchas interpretaciones erróneas de lo que es
el libro de Apocalipsis, muchas cosas sensacionalistas acerca del fin de los tiempos, ¿verdad? Y son a menudo basadas en esta situación de la simbología apocalíptica, ¿verdad? Y esto genera temor y confusión en muchas personas de manera innecesaria por no leer y no conocer. Sin embargo, pues esto ocurre cuando no se entiende correctamente la finalidad y el propósito del libro. Y Apocalipsis, como lo mencionaba Jason, es un libro de mucha esperanza y es un aliento para los cristianos, así como está en la imagen, todo va a terminar bien, ¿cierto? Todo va a terminar bien porque Dios cuida de su pueblo. Dios tiene cuidado de su pueblo. Y nuestro objetivo hoy es mirar un poquito más esa óptica correcta de lo que, ese acercamiento correcto de que todo va a terminar bien. A través de esta lectura apocalíptica, de este libro, si nos acercamos viéndolo como a Dios, como el Rey, el centro de toda adoración y nuestra esperanza de que a pesar de que vengan persecuciones, Él estará con nosotros, el enfoque es muy diferente. Yamile. Bueno, eh, recordando un poquito lo que nos habías dicho que el 2000 y que no sé qué. Bueno, yo creo que todas estas teorías sobre el fin del mundo también son creadas, pues obviamente por la malinterpretación del libro y también pienso que por personas que son como muy fanáticas a las conspiraciones, por decirlo así. Por ejemplo, decían que en el 2012 se iba a acabar el mundo porque el calendario maya, porque no sé qué. Entonces, muchas veces la humanidad o nosotros mismos nos enfocamos en querer explicar y encontrar razones a cosas que no la tienen, ¿cierto? Nadie sabe el día ni la hora, dice la palabra. Entonces, que ni siquiera el hijo la conoce, solo el padre. Entonces, ¿por qué siempre tenemos como ese afán de querer saber qué va a pasar en un futuro, por decirlo así? ¿Por qué queremos saber o por qué creemos que en definitiva el mundo va a ser destruido? Yo tengo un amigo que me decía que el mundo se acaba para la persona que se muere. Así muchos dicen. Entonces, sí, que el mundo se acaba para la persona que se muere. Entonces, pienso que es mejor estar atentos a lo que Dios realmente quiere con nosotros en el presente. Así, Eh, Recuerdo una palabra que dice que nosotros no podemos añadir un año más a nuestra vida o poner más estatura a nuestra altura. Entonces, es dejar como que no nos influencien esas teorías y esas cosas, porque como cristianos sabemos que, que Dios nos va a ir mostrando poco a poco lo que va a pasar y lo que debemos hacer en su momento. así es. El Señor cuida de su pueblo. Y Apocalipsis tiene un propósito muy claro. Cuando Juan escribe, mientras está exiliado en la isla de Patmos, eso es alrededor del año 95 o 96 después de Cristo. En ese periodo donde está Juan en esa isla, estaba reinando el emperador Domiciano. Recuerdan que al principio lo mencionamos y él fue uno de los más crueles y exigía que fuera tratado como el rey y señor. Entonces eso desata una ola de persecución contra los cristianos que se negaban a rendirle culto a Domiciano, ¿verdad? Y entonces allí Juan, Dios le revela para que fortalezca enviando esas cartas a las iglesias de Asia Menor que estaban bajo esa tremenda presión para renunciar a la fe. Mire la persecución tan grande que había allí. Entonces Juan allí quiere recordar que aunque las cosas parezcan oscuras, que aunque el panorama parezca otra cosa, Dios tiene el control hasta el final y que su victoria está asegurada. Ese fue el propósito de esas cartas. Domiciano era alguien muy cruel que se veía a sí mismo como un dios y exigía adoración. Y muchos cristianos no lo hacían, ¿verdad? Y obviamente por sus principios, por el temor a Dios, lo cual desencadena esas persecuciones y asesinatos a los cristianos, torturas, cosas
que se encuentran a través de los libros adicionales que no están en la Biblia, a través de historiadores hemos conocido todas estas evidencias, ¿verdad? En medio de esas situaciones, cómo los cristianos sufrieron esa persecución y cómo Dios estuvo allí presente a pesar de la persecución. En medio de esa situación, ¿cómo se manifestó el Señor? A través de visiones, a través de mensajes de esperanza. En medio de la opresión estuvo allí el Señor, recordándoles que su poder y su promesa es hasta el final, que a pesar de esa opresión, Él les daba fortaleza a los creyentes para que tuvieran esa resiliencia de aguantar, de soportar esa persecución. Ahora, las 7 iglesias mencionadas en Apocalipsis son Éfeso, Esmirna. ¿Alguien más recuerda alguna que me pueda ayudar? Está Éfeso, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna. La eh, iglesia de Zapata, ¿cierto? ¿Cómo? La La Odisea, Odisea, Pérgamo, Tiatira, Tiatira, ajá, Sardis, Filadelfia. Filadelfia. Son 7, ¿verdad? 7 iglesias que no eran solamente comunidades históricas, notan que están cerca todas, ¿cierto? Están ellas cerca todas ahí en el mapa, vemos la imagen. Cada iglesia enfrentaba un desafío diferente, cada iglesia tenía Juan le envía un mensaje específico de parte del Señor Jesucristo. Algunas las exhortó, a otras les dio mensaje de aliento, ¿verdad? Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, ¿qué le dijo el Señor a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2? Lo encontramos del 1 al 7. La importancia de mantener esa pasión por Cristo, recordando el primer amor, ¿verdad? A la iglesia de Éfeso. A la iglesia de Esmirna, ¿qué le dijo? Enfrentaba que esa iglesia persecución y pobreza. Eso está en Apocalipsis 2 del 8 al 11. ¿Qué nos recuerda el Señor a través de esta carta? Su fidelidad en la prueba es valiosa y que nosotros obtendremos recompensa y que eso va a ser temporal. Esa persecución será temporal. Ahora, la iglesia de Pérgamo toleraban la idolatría. ¿Qué advierte el Señor? El peligro de comprometer la fe con las prácticas y creencias del mundo, que terminan sacándonos del camino. A la iglesia de Tiatira permitió la influencia de falsos profetas. ¿Qué nos dice hoy esta carta a nosotros? Nos llama a discernir la verdad y a no ser engañados por las falsas enseñanzas. A la iglesia de Sardis, una reputación de vida, pero que no estaban espiritualmente muertos, aunque tenían una reputación, estaban espiritualmente muertos y que hoy esto nos enseña que nos urge la autenticidad en la fe, a no conformarnos con lo externo, con llevar una santidad externa. A la iglesia de Filadelfia, permanecer fiel a pesar de la prueba. Y esto nos anima hoy a perseverar en la fidelidad, sabiendo que Dios honra a quienes le honran, ¿verdad? Y a quienes están allí fieles. Ahora, la iglesia de la Odisea era tibia en su fe. Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 3 versos 14 al 22 y nos desafía ¿a qué? A ser fervientes en nuestra relación con Dios, a no ser tibios, no ser indiferentes. Entonces, vemos que estas iglesias curiosamente están todas en Asia Menor y están cerca la una de la otra. Esto ya lo conversamos. El libro de Apocalipsis es un libro de esperanza. También vimos lo de Domiciano. Eh, Miren allí esa imagen y así como esas, me imagino que el temor, la crueldad de una fiera esa que venga a devorárselo a uno, eso debe ser un miedo terrible. Muchos renunciaban a la fe por semejantes cosas tan terribles. Y así muchas persecuciones. También los hermanos eran quemados como antorchas, los quemaban para que iluminaran todo Roma. Aquí vemos las ubicaciones de las iglesias. Ahora,
Apocalipsis se divide en tres partes. Apocalipsis se divide en tres grandes bloques. Apocalipsis 1:9 nos dice, escribe las cosas que has visto, le dice el Señor a Juan, las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Tres grandes bloques. La primera, ¿cuál es? Las que ha Las visto cosas que Juan, has visto. las que son y las que han de ser después de estas. ¿Sí? En esta, lo que ha visto Juan es la primera parte. ¿Y qué ha visto Juan en esa primera parte? Es ese escenario de la revelación donde Dios le muestra al Cristo glorificado y que el Señor se presenta como el Rey y Señor de la iglesia y del universo, ¿verdad? Esa visión tan portentosa establece esa autoridad de Cristo y su presencia activa en medio de su pueblo, su poder divino. Esta es la primera parte. Que prepare ese escenario para transmitir esos mensajes a las iglesias. ¿Qué visiones se le mostrarán? Por ejemplo, la visión del Cristo glorificado en Apocalipsis 1, del 12 al 16, con sus ojos como llama de fuego y la espada saliendo de su boca nos muestra poder y juicio. Y esa primera parte se encuentra en el capítulo 1. La otra parte se encuentra en el capítulo 2 y 3, la parte de lo que es, ¿sí? Aquí estamos mostrando la simbología de cada una de las iglesias, la iglesia de Éfeso, la de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, las 7 iglesias. Entonces, lo que es nos reflejan las condiciones en que estaban las iglesias en ese siglo I, en ese primer siglo, y también representa los diferentes tipos de iglesias que han existido a lo largo de la historia, lo vemos hoy también. Según estudiosos, cada iglesia representa como en la evolución del tiempo y ya estamos en los tiempos, según lo que dicen algunos, en los tiempos somos la iglesia de la Odisea, los que tienen todo, pero que son tibios. Hace poco terminamos esta época del hermanito, hermanito en la iglesia de Filadelfia, hermanito, hermanito, y ahora estamos en los tiempos, en estos últimos tiempos de la iglesia Laodicea, que lo tenemos todo, tenemos todas las comodidades, tenemos todas las facilidades, pero estamos tibios. Entonces, vemos allí que Juan da varios mensajes a las iglesias, ¿verdad? Y reprende a la Odisea, por ejemplo, por esa tibieza y les invita a ser fervientes. Hoy el Señor también nos está recordando que todas esas tibiezas, esa condición espiritual de tibieza, nos invita a que avivemos ese fuego, que busquemos. Hay una promesa una palabra que dice que en los postreros tiempos habrán profecías, aún hasta en los ancianos y los niños, ¿verdad? Y yo pensaba, cuando eso llegue, tiene que ser que hay un impulso que nos lleve a hacer eso con mucha fuerza. O es una gran persecución, algo va a pasar que va a motivar a la gente a que busque con ese fervor, porque uno mira muchas iglesias vacías, muchas personas sin compromiso. Muchas personas van a la iglesia, pero no tienen una pasión por servir, ¿verdad? Y por evidenciar una vida de santidad. Pero ¿qué va a ocurrir? Que en los postreros tiempos, aún hasta los ancianos y los niños van a hablar palabra profética, van a haber revelaciones y va a ocurrir un montón de cosas extraordinarias. Pienso yo que debe haber un motor, algo que impulse para que eso suceda. No sabemos qué va a pasar, pero lo que sí estamos observando es un panorama muy desolador. Cada día la sociedad en más decadencia. Cada día el ser humano hace lo que mejor le parece. Incluso en las iglesias, la gente, si no lo tratan bien en una iglesia, se va para otra porque allí no lo trataron bien. Somos ese tiempo, estamos en ese tiempo de esas iglesias sexuales, sexuadas, y no lo digo en el término íntimo, sino en el término sensorial, de que donde me tratan bien, allí voy yo porque allá me trataron bien. Y en esta me miró feo el pastor, entonces me voy de aquí. Y estamos en esos tiempos de que no hay una estabilidad. Se piensa más en cómo me tratan a mí, cómo estoy yo, cómo me siento. A ver, el mejor cliente, vamos a tratarlo bien para que no se vaya.
Y de eso estamos viendo mucho hoy día, que las personas no se afirman en su mayoría, sino que donde ya no les gusta algo, salen de allí. Ahora, la tercera parte es lo que ha de suceder y esto empieza desde el capítulo 4 hasta el verso 20, hasta el capítulo 22 y es la parte final y la mayor parte del libro de Apocalipsis, donde están las mayores imágenes simbólicas que escriben estos tiempos del fin, ¿cierto? Esa tribulación, los principios de dolores, juicio final, la segunda venida del Señor y la nueva creación. Estas visiones son una cronología literal literal de los eventos y representan una victoria final. No es solamente lo literal, sino que representan la victoria final de Dios y su pueblo. Y se muestran los juicios de Dios sobre la tierra, ¿verdad? En Apocalipsis 4 y 5 me encantan esos dos capítulos porque especialmente allí se establece esa claridad de la soberanía y el poder de Dios. Se muestra con mucha fuerza cómo lo adoran, cómo los ángeles le rinden adoración al Señor en el capítulo 4, capítulo 5. Vemos muy marcado esto y nosotros a veces pensamos que le hacemos un favor a la iglesia con ir al culto. Y dice que los ángeles le rinden adoración al Señor, que es una adoración que no imaginamos. Ángeles se inclinan ante su presencia. Ancianos constantemente están adorando, una adoración perfecta y el Señor dice, silencio, que voy a escuchar a la cuadrangular que me están alabando, me están adorando. Voy a escuchar a Emanuel que están cantando la adoración y la alabanza. Voy a escuchar la iglesia de Putumayo porque están allí cantando, levantando sus manos. Silencio, dice el Señor, para que esa adoración sea escuchada. Una adoración perfecta que tiene el Señor allá en estos momentos, constantemente y dice, quiero escuchar a mis hijos que están allá adorándome. Ahora, cuando estamos en ese tiempo de adoración, ¿qué tan conscientes somos? ¿Será que lo hacemos por gusto personal? Me gusta como canta la hermana la hermana Yamile, me gusta como canta fulanita, pero no me gustó el hermanito que tiene la voz como descuadradita, como un poquito desafinada. ¿Será que pensamos en un gusto particular o un tipo de adoración, determinadas canciones, o vamos con la intencionalidad de adorar a aquel que es nuestro dueño y Señor? ¿O estamos pensando en la olla pitadora que dejamos en la casa que se va a quemar, los frijoles? ¿O estamos pensando en las gallinas? Por ahí hay un cuento de una hermanita nueva que estaba empezando a ir a la iglesia y ella tenía un galpón de gallinas. Y el pastor le dijo, hermana, no la hemos visto en la iglesia. Ella le dice al pastor, pastor, pero ¿quién me cuida las gallinas? Y el pastor le dice, hermana, tranquila que Dios cuida las gallinas. Estaba la hermana ya el domingo en la adoración con los brazos arriba, levantando, adorando, y el pastor dice, el Señor está en este lugar. El Señor está aquí. Y dice la hermana, levanta la mano y dice, pastor, ¿y mis gallinas? ¿Quién las va a cuidar? Y así somos nosotros a veces. Así somos nosotros. Estamos en la iglesia, pero no estamos. ¿A quién estamos adorando? Así. ¿A quién estamos adorando? ¿Estamos adorando un gusto personal? O incluso hay gente que dice, no, lleguemos después de la adoración y la alabanza, que ahí es donde empieza la palabra, y otros así. Otros se paran en la puerta y están con otros pensamientos en el celular, en cualquier situación, pero menos adorando al Señor. Ahora dice lea el capítulo 4 y el capítulo 5 de Apocalipsis y se va a dar cuenta una adoración que va más allá de los sentidos, una adoración que no la podemos ni siquiera imaginar. Es una adoración perfecta. Y a veces damos una imagen de un evangelio que reciba al Señor que se está muriendo de frío allá en la entrada de la puerta, acéptelo en su corazón. Acéptelo que Él es el que necesita entrar a su corazón. ¿Será que eso sí es así? Y la gente dice, bueno, voy a ir al culto por darle gusto a la hermana, por darle gusto al pastor, para que me vean allá, porque les voy a hacer un favor. Hemos dado una impresión de un evangelio quizás hasta que ofrece ruego para que, y obviamente nuestros ruegos deben ir a la presencia de Dios, pero en oración. Y antes nosotros, modelando un evangelio a través de un testimonio real, ¿verdad? La gente diga, yo necesito ir a que el Señor cambie mi vida, a ese lugar, a donde sea
que usted se congregue, yo necesito tener un cambio. La gente percibe tu testimonio. Aunque no te digan nada, aunque no te quieran escuchar, la gente mira tu testimonio en el barrio, en tu casa. Y eso tiene mucha fuerza al momento de que alguien tome una decisión de ir. Va más allá de las palabras. Alguien decía que predica todo el tiempo y cuando puedas, habla. Predica todo el tiempo con tu testimonio. Entonces, aquí en esta última parte son tres grandes sesiones. Hemos aprendido hoy que Apocalipsis está compuesto de tres grandes partes. Lo que Juan había visto, ¿verdad? Lo que es y lo que ha de suceder. También vemos que en Apocalipsis hay simbología y numerología, cosas así de números, incluso los judíos son muy dados a eso, de los números, el número 7, el número 2, el número las 12 tribus de Israel, el 7 el número perfecto, el 666. Vemos acerca de este número y se han levantado muchas teorías, muchas cuestiones con con estos números, ¿verdad? Muchas interpretaciones. Pero el libro de Apocalipsis nos habla de este número en particular del 666, que dicen que es el número de la bestia, ¿verdad? Que ha generado mucha especulación. Pero miren, hermanos, el 6, alguien que me diga qué simboliza el número 6 que ha escuchado. ¿Qué es lo que han escuchado del número 6 o del 666? Cuéntenme ustedes. ¿Qué han escuchado de este número en particular? Si sabemos que la palabra nos menciona que el número 7 es número perfecto, el número 3 de la Trinidad. eh, ¿Qué han escuchado ustedes del número 6? El número de la bestia. El número de la bestia, ¿verdad? Y nos imaginamos un monstruo o quién sabe qué cosas fantásticas que parece una historia de ciencia ficción, ¿verdad? Pero el número 6, hermanos, tres veces, quiere decir que es triple la situación, representa el orgullo, el ego humano en su máximo esplendor. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Miren que años atrás una persona que decía que se sentía siendo un perro o un marrano o un caballo lo llevaban a un psiquiátrico, ¿dónde están los locos? ¿Cómo se llama esto? Bueno, a un centro de Manicomio. recuperación. Hoy día una persona que dice que, ajá, hoy día una persona que dice que se siente perro, caballo, déjenlo ser porque esa es su manera de pensar, ese es así se siente bien y ese es el mensaje que nos están transmitiendo constantemente. Las muñecas Barbie nos dicen, sé lo que quiera hacer, ¿cierto? Porque hay un eslogan que tienen las Barbies a los niños. Tú puedes ser lo que quieras ser y constantemente tú puedes ser lo que quieras ser y a la gente nos viven dando esa doctrina de que tú puedes hacer lo que se te da la gana. Tú puedes pensar como quieras, esa es tu libertad, tu forma de ver las cosas. Miremos lo que está ocurriendo ahora con estos movimientos LGTBIQ+, y todo lo que observamos allí. Ellos quieren que respeten sus comunidades, pero ellos no respetan a los cristianos, no respetan a Dios, no respetan a nadie, pero quieren ser respetados. Quieren un respeto que no dan. Incluso grandes hombres de poder detrás de esos hilos del poder son con esas tendencias y hacen todo lo posible para que eso siga evolucionando y creciendo con mucha fuerza. Vemos cosas tan irónicas como que hablamos de cuidar un animalito y yo soy fans de los animalitos. Yo tengo dos perritas, yo quiero mucho los animalitos, pero es tan absurdo que se defienda más que a un perrito lo rescaten a que se hable a ver, a modo de protesta de lo que es un aborto a las tantas semanas, un niño que ya se está formando, que ya siente y que lo asesinen de esa manera y que lo vean como que es una decisión, como que es algo tan natural, pero eso sí, un perrito no lo pueden dejar tirado, no lo pueden dejar, y obvio, yo respeto y amo los animales. Y de verdad, para mí significan mucho, pero también hay que mirar las coherencias de las cosas, ¿verdad? Hoy día ustedes googlean o buscan en la internet y ven que hay muchas más personas que adoptan animalitos que personas que quieren adoptar un niño que está
en un centro de estos donde tienen niños abandonados y los que van a buscarlos son personas homosexuales en su gran mayoría. Vemos tantas ironías hoy día, el ego en su máximo esplendor, el 666 triple, el ego del ser humano en que yo hago lo que bien me parece, yo hago lo que a mí me gusta y donde me traten bien, allí estoy yo, donde me sienta bien, allí estoy. Si alguien me dijo algo, se las tiene que ver conmigo, ¿verdad? Si la iglesia dijo esto no se debe hacer, se metió en problemas la iglesia. Y hasta nos hemos vuelto un poquito permisivos de alguna forma, por así decirlo. Recordemos que somos protestantes, somos personas que hacen la diferencia, no los revoltosos, pero por eso muchos nos la han recordado, pero hacemos la diferencia y nos levantamos con esa voz de protesta a decir esto no está bien. Pero eso se está cumpliendo grandemente hoy día. El 666 más que una figura de un sello que nos van a poner en la frente, es el ego humano triplicado. El ego humano hasta en las iglesias, aquí no me trataron bien, me voy para otra iglesia, porque este pastor me miró y me corrigió, entonces no me gustó, me voy para otra. Entonces, vemos de muchas maneras cómo el ser humano está llegando a un punto exagerado donde no se puede ni tocar, no se le puede ni hablar. El ella, el que ya hay que respetar desde que un niño nace si quiere ser hombre o quiere ser mujer. Miramos todas esas aberraciones hoy día y están siendo evidenciadas. ¿Alguien más quiera dar algún aporte? No sé si Carmen ibas a decir algo. Jason. Lo que pasa es que saliendo del contexto bíblico en el cual estamos, Sí. hemos cambiado o modificado mucho la palabra normal. Ujú. Que para hoy es normal, hace 50 años no era normal, Eso, pero siempre ha pero hemos existido cambiado, la situación allí. pero hemos cambiado siempre mucho, sí, o sea, modificado mucho la palabra normal. Entonces, al usted decir, ay, es que hoy en día es normal que Ujú. una persona quiera tanto a un perro, o es normal ya ver ese movimiento gay los 27 de junio de cada año. O sea, ya le hemos dado, de entre comillas, como normalidad y menos importancia a esos hechos. Digo menos Exactamente. importancia porque hoy en día ya nos preocupamos más por nosotros mismos y el otro que se joda, así, Ajá. vulgarmente. Sí, sí, sí. Eso es lo Total, que iba a decir. total, sí. A ver, dicen que de tanto repetir a las masas las cosas empiezan a adoctrinar a muchas personas, ¿cierto? Y empieza uno a ver eso como algo normal, otra vez la palabra normal, porque ya es como tan repetitivo en nosotros que uno lo ve así, ya no lo sorprende, porque si nos vamos al libro de Génesis, allí también vemos tintes de homosexualismo en el tema de Sodoma y Gomorra, desde esos comienzos vemos que ha existido esta situación, pero y a lo largo de la historia ha existido, pero como dice el hermano Jason, de una manera como eh, más discreta, se puede decir así, no tan notoria como hoy día se está haciendo ver. Y pero desde que siempre ha existido eso, ha existido, ¿cierto? Entonces, la cuestión es de tanto repetirnos lo mismo, ya lo estamos viendo como que es parte de nuestra cotidianidad y somos como hasta lo toleramos de alguna manera, por así decirlo. Erika, Es que yo digo que para esta época es ahí donde dice que a lo malo le llamarán así bueno y a lo bueno le llamarán, ¿cierto? es. Ujú. Porque mírese que si nosotros miramos en tiempos atrás, yo me acuerdo que si yo de 6 7 años en la televisión, si en una novela iban a interpretar un homosexual, lo disfrazaban, pero ya ahora en día usted prende el televisor y en las noticias, en cualquier X programa, ya son puros gays, puros gays, pero cierto, y uno dice, uy, esto tan feo. O ahora en día es que no, es que fulanito de tal va a transicionar. ¿Qué es eso tan feo? Sí, ¿Cierto? sí, sí. Entonces, es eso, O sea, porque como ya ahora a lo ajá. malo le llaman bueno
y a lo bueno le llaman malo, entonces Sí. es eso. Exactamente. Miren que, y hay personas en el poder que tienen y que hacen que eso se dé. Incluso hoy en día en los formularios, si uno llena un formulario legalmente, tiene la opción de escoger el sexo, imagínense, o decir que no quiero responder, o no sé, tienen opciones así como esas. Gente en la política con estos impulsos, ¿verdad? Con esta fuerza que están metiendo. Entonces, vemos que el enemigo usa personas aún en esos puestos de mucha influencia y de poder para que se lleven cosas como el tema del abuso a los niños, lo que es el incesto y estas cosas de pornografía infantil, niños pues, que son abusados, que los llevan, los prostituyen y eso se ve en élites muy altas, se ven estas situaciones. Entonces, el enemigo está en sus últimos tiempos, está en sus últimos días y lo estamos viendo con mucha más fuerza ahora. El tiempo se acerca y eso lo hemos escuchado y la gente dice, pero ¿de cuándo no dicen lo mismo? Pero el tiempo ya está, estamos en los últimos momentos ya. Ahora, en esta parte donde vemos aquí, Cristo es nuestra esperanza segura. Eh, es esencial leer Apocalipsis con una perspectiva cristocéntrica. Yo debo leer Apocalipsis cristocéntricamente, viendo a Jesús como el centro de la revelación. Yo no puedo perder ese enfoque de que Cristo es el centro de la revelación, ¿cierto? Y es importante tener esto muy claro, de tener a Cristo como el centro de la revelación, para obtener un panorama mucho más claro de lo que es Apocalipsis, ¿sí? Obviamente debemos depender de la oración y de la guía del Espíritu Santo para comprender estas verdades espirituales que Apocalipsis nos está revelando. Bueno, ahora quiero que reflexionemos en esta parte de acá que dice, ¿cómo aplicar una reflexión personal? ¿Cómo aplicar Apocalipsis a tu vida diaria? ¿Cómo vivir con la esperanza de la victoria final? ¿Y cómo la adoración es un arma poderosa contra la tribulación? Porque hermanos, miren, hace poco estas matanzas que hubo con los hermanos, cómo los asesinaron tan vilmente. Y si ustedes y yo nos damos cuenta de que esta religión que más está creciendo, ¿cuál es? La musulmana, ¿verdad? Ellos se inclinan y van creciendo de una forma terrible, se están apoderando de un montón están tomando mucha posición, cada día crece más esta religión y son violentos en sus creencias, ¿verdad? Entonces, miremos hacia dónde va apuntando la situación. Entonces, ¿cómo aplicar Apocalipsis a tu vida diaria? ¿Cómo vivir esa esperanza de que habrá victoria al final de los tiempos? Carmen, no sé si vas a decir algo. Carmen, hola Carmen. ¿Vas a decirnos algo? Ok, No, discúlpeme, profesora, se me activó el micrófono, disculpe, no. ok. Bueno, entonces, ¿hoy cuántos estamos conectados? Habemos 12 personas conectadas, 11 personas conectadas. Entonces, yo tengo 4 pasajes de Apocalipsis y voy a llevarlos a grupos para que cada grupo, en ese pasaje, vamos a mirar cómo el Señor, cómo vemos a Dios allí, qué vemos allí, si vemos adoración, si vemos multitudes, qué estamos viendo en ese pasaje, qué nos invita a proclamar ese pasaje que les voy a compartir. Y si vemos a Cristo como Rey, como vencedor, como que en Él está el futuro, en sus manos está el futuro. ¿Qué percepciones vamos a encontrar? ¿Qué verdades vamos a encontrar en estos pasajes para recordar que Él tiene el control, que Él es el dueño de todo y que a Él es quien vamos a adorar? Entonces, el grupo número uno, yo lo voy a llevar a Saras. El grupo número uno, tomemos nota, por favor. El grupo número uno, para que no se les olvide pronto qué grupo le toca.
Grupo número uno, ¿cómo lo vamos a saber? Cuando diga sala uno, sala 2, ese es el grupo, ¿listo? Grupo número uno, Apocalipsis 4 del 8 al 11. Grupo número 2, Apocalipsis 7 del 9 al 12. Grupo número 3, están tomando nota, ¿verdad? Bueno. ¿Me la repites, por favor? Porque yo sí no alcanzo a tomar nota. Grupo número 12 uno, Apocalipsis 4 del 8 al 11. al 11, ok. Grupo número Y el 2, grupo Apocalipsis 7 del 9 al 12. 9 al 11, ok. Al 12, 9 al 12. Grupo número 3, Apocalipsis 15 del 3 al 4. Listo. Y grupo número 4, Apocalipsis 19 del 1 al 8. Listo, entonces vamos a estar meditando en este pasaje, pero los voy a enviar a sala, son las 9 de la mañana, vamos a salir a tomar un cafecito y volvemos a las 9:07. No se desconecten, sino que cierran su cámara y a las 9:07 regresamos. Hola, mis hermanos, ¿cómo les fue? Súper. Bueno, yo quiero que en esto enfaticemos en el enfoque que encontraron y en los puntos claves a resaltar, ¿listo? Entonces vámonos con el grupo número uno que tiene Apocalipsis 4 8 al 11. Listo. Buenos días, profe, ¿cómo Buenos está? días, Gerson. Soy, democráticamente, pues soy el representante del grupo de esta. Tengo esa oportunidad de leer la palabra y ver que Apocalipsis 4, pues la actividad que nos correspondió. Entonces vamos a leer la palabra de Dios primero. En el nombre del Sí, Padre, Hijo y estuvimos Espíritu de Santo. acuerdo, ya nos sacaron de... Sería capítulo 4, versículo 8 dice, yo la tengo en nueva versión internacional. La palabra de Dios menciona así. Cada uno de ellos tenía 6 alas y estaban cubiertos de ojos por encima y por debajo de las alas. Y día y noche repetían sin cesar, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Cada vez que estos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracia al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Y deponían sus coronas delante del trono exclamando, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas por tu voluntad, existen y fueron creadas. Amén. Entonces ahí entre mis hermanas estábamos intercambiando opiniones acerca de todo de estos versículos y mencionábamos que realmente el único merecedor de toda gloria y honra es el Señor. De cómo podemos aplicarlo en nuestra vida diaria, pues inicialmente dábamos como una breve reflexión de cada uno, en los que mencionábamos que realmente si hasta los ángeles, que desde nuestro punto de vista, que son seres celestiales, son seres que pues en la jerarquía espiritual son como que uno los ve muy alto, los están adorando constantemente, entonces, ¿por qué nosotros no deberíamos adorar? También mencionábamos que toda la creación del Señor, decía una hermana, la hermana Adriana, decía que hasta los árboles la adoran. Decía la hermana Yamile que muchas veces el Señor ya no necesita adoración porque ya todo lo que está creado alrededor de nuestro es adoración para el Señor. Pero algo que realmente importante resaltar aquí es que nosotros fuimos creados por Él, ¿no? Imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y eso refleja que nuestra vida y todo lo que hagamos, la palabra dice, y todo lo que hagas, hazlo para honrar y glorificar el nombre de Jesucristo. Que nosotros podamos asimismo en todo lo que hagamos, yo sé que cada uno tenemos ámbitos distintos, tenemos situaciones distintas en las que nos movemos, pero que siempre tengamos eso en cuenta, siempre tengamos eso en mente. Que adorar al Señor no significa ir a cantar alabanzas, no significa, bueno, lo que conocimos, los ministros que cantan, que tocan algún instrumento,
sino que adorar al Señor mencionábamos que era obedecer la palabra de Dios, que era dar un mensaje cuando el Espíritu Santo nos mencione que demos un mensaje, dar un abrazo cuando el Espíritu Santo nos diga que demos un abrazo, de ser testimonio, como dice la palabra, que podamos ser luz en esa oscuridad, que podamos mostrarle al mundo que realmente el que estamos adorando no es al mundo, sino que es al Señor, que nuestra prioridad de nuestra vida siempre sea Jesucristo. Y cómo eso nos puede permitir, pues eso a nosotros como cristianos pues nos da esperanza, nos motiva a seguir adelante. Nos menciona que, no nos menciona, sino que por medio de esta oración diariamente nosotros en la dificultad que tengamos no vamos a regir de una felicidad temporal, sino que vamos a regir de ese gozo permanente que el Señor Jesucristo nos da, de teniendo esa esperanza de que Él nos está escuchando, de que Él nos puede dar un abrazo, de que Él nos puede guiar en una situación complicada. Y eso me hace mente, me gusta mucho esta parábola en la que Jesucristo estaba dormido en el medio de la tempestad, ¿no? Y los discípulos estaban ahí desesperados, ya, bueno, me imagino asustados, el miedo, ya me imagino esa barca moviéndose. Pero lo primero que ellos hicieron fueron hablar a Jesucristo. Y Jesucristo no lo levantó ni la tempestad, nada de eso, sino que Jesucristo levantó el clamor de sus discípulos. Y asimismo nosotros debemos hacer eso, que en medio alrededor de nuestra vivanza, de nuestros deberes, que podamos siempre mirar a Jesucristo como la primera opción delante de toda nuestra vida. Y como menciona al final, que la oración realmente es un arma muy poderosa, porque por medio de esa obediencia, por medio de ese abrazo, por medio de esa obediencia, nosotros podemos ser libres, como la palabra dice la verdad. Si conoceréis la verdad os hará libres. Por medio de ese abrazo, una persona puede llegar a Cristo. Por medio de un consejo, ellos pueden darse cuenta de que realmente Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces aquí, en conclusión, podemos evidenciar de que realmente adorar al Señor es un privilegio para nosotros. Es un privilegio que muchos no lo tienen y Así. que nosotros debemos aprovecharlo al máximo. Exacto. Bendiciones. Gracias, gracias por tu aporte. Mira que es una adoración siempre de continuo, ¿verdad? Eterna, constante. Y es una adoración perfecta. Ahora, recordemos también que en ese tiempo el pueblo estaba siendo altamente perseguido por Domiciano, ¿verdad? ¿Y qué quería Domiciano? Que se reconociera a él como qué, como dueño y señor, como el rey soberano, ¿verdad? Pero este pasaje nos recuerda quién es Dios y cuál es su poder, ¿verdad? Y cómo lo adoran a él, que los cristianos recordaran a quién se le debe rendir esa total adoración. Y yo pensaba mucho, pero ¿por qué yo antes tenía este pensamiento? ¿Por qué el Señor quiere escuchar lo que Él ya sabe, ¿cierto? ¿Por qué quiere escucharme decirle que lo amo, que lo adoro si Él ya todo lo sabe? ¿Para qué quiere eso? ¿Será que es que tiene el Señor problemas de autoestima que quiere que, no me dijo hoy que me ama, entonces ya la tengo ahí anotada? ¿Será que el Señor piensa de esa manera? ¿O es que nosotros somos los bendecidos al adorar? Somos nosotros los que recibimos esa bendición al adorar. Así es, así es. Él no necesita de nuestra adoración porque tiene ángeles que lo adoran de una forma perfecta, continua, todo el tiempo. Nuestra adoración y nuestra voz quizás desentonada, ¿será que el Señor la necesita? Él lo que quiere es bendecirnos a través de esta adoración y Así es. recordarnos que a pesar de la persecución, a pesar de esos días difíciles de desesperanza, de desaliento, vayamos a Él a adorarlo, ¿verdad? Que Él es el dueño y señor de nuestra vida. Él es el que merece toda Él adoración. sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. Qué Él lindo, sigue ¿verdad? siendo Dios, así nosotros no lo adoremos. Así es. Él lo que quiere es como que nosotros seamos capaces de reconocerlo a Él como nuestro único Dios y Salvador, que Él es el dueño de todo, o sea, Él tiene control de todo. Si Él quiere, coge ahorita y nos aniquila, pero Ajá, por gracia y misericordia, pues no pasa. Entonces, Él lo que quiere es que nosotros lo reconozcamos a Él como su Dios, porque Él es un exactamente. Dios celoso. Él dice ahí en la Exactamente. palabra, o sea, o eres tibio, o eres frío, o eres caliente, pero si eres tibio te escupiré de mi boca. Entonces eso, reconocer siempre que Él es nuestro Dios, que con Él todo lo podemos y que sin Él pues no somos nada. ¿Cuál es nuestra posición, verdad? Y que es una posición de adoración por gracia, no es algo impuesto, no es algo
forzado. El Señor ni siquiera demuestra todo el poder que tiene, ¿cierto? Él vengan, aquí hay un libro donde tengo todas las cosas que hago, todo el fuego que mando, todo los milagros que puedo hacer. Él como que no, pareciera que eso no es lo que quiere evidenciar. Él quiere que nosotros lo amemos por gracia y es una decisión libre, es libre albedrío el que nos dejó desde el comienzo para adorarlo. Entonces, miren qué bonito es una adoración, como dice Pablo, un culto racional, una adoración consciente de que voy a ir allá a derramar mi corazón, mi alma, mi espíritu, todo ante la presencia del Señor, ¿verdad? Que es el dueño, el primero en todo. Así que muchas gracias. Este pasaje a mí me encanta, el pasaje, el capítulo Muy número bello. 4 es un capítulo hermoso que nos recuerda a quién debemos adorar y quién es el dueño y señor de nuestra vida, ¿verdad? Ahora el grupo número 2 que corresponde a Apocalipsis 7 del 9 al 12. ¿Cuál es el enfoque en este pasaje? ¿Y cuáles son los puntos a resaltar? Gracias, Jesús. Grupo número 2. Hermanos del grupo número 2 está Ligia, Mari. Listo. A ver. Sí, Dios les bendiga. Voy a leerles Apocalipsis capítulo 7, versículos de 9 al 12. La multitud vestida de ropas blancas. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban en gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, nos enfocamos en este pasaje para nuestras vidas, es en la salvación, tener un arrepentimiento de corazón, un arrepentimiento sincero, para podernos vestir de esas ropas blancas que nos habla acá en el mensaje. También miramos que la salvación es para todos, no hay excepción de personas. La adoración también la hacemos con un corazón contrito y humillados, postrados, una adoración sincera para Dios, también dándole testimonio. Y la adoración debe ser constante, ¿no? La adoración es por gracia. Ujú. La salvación es por gracia, sí. La salvación es por gracia. Y la adoración debe ser constante. Ujú. Bueno, si alguno del grupo quiere aportar algo más. Sí, lo que Dios le interesa es que no es tanto de pronto la voz afinada, sino que lo hagamos de corazón, con un corazón sincero y postrados ante su presencia para que llegue a su presencia la adoración. Muchas veces pensamos que por tener una buena voz, por no tener una voz afinada, el Señor no la va a escuchar. No, lo que a Él le interesa es que lo hagamos con reverencia y con todo nuestro corazón. Sí es. Otra cosa que podemos observar es la unidad en la adoración. Mire que ahí dice que todos los redimidos se unían a una sola voz, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que incluso la oración que hace el Señor Jesús antes de ir a la cruz habla de la unidad y nos recuerda que Dios es unidad y quiere que su pueblo esté unido también, ¿verdad? Proclamando esa adoración,
esa reverencia al Señor, todos unidos. ¿Que pensamos diferente? Sí. El Señor no es un Dios uniforme, porque de hecho lo vemos en su creación, que Él es muy creativo. Él no quiere que todos nos vistamos en el mismo patrón, que pensemos igual, Él quiere que seamos cristocéntricos, que tengamos un corazón creativo, pero que entendamos que en medio de todo esa diferencia de pensamientos, desde que yo no sea obstáculo para los fines y propósitos de la congregación, de lo que dice la palabra, pues somos distintos, pero que en esa diversidad de pensamiento hay unidad, ¿cierto? Que nos encaminamos todos hacia un mismo sentir. Bueno, listo, muchas gracias. Ahora el grupo número 3. Me faltaba la unidad. Grupo número 3. Bueno, Dios les bendiga. Estoy con Nancy Yela y la hermana Carmen. Entonces nos Sí, ya, correspondió Apocalipsis 19 del 1 al 8. Entonces voy a leerlo y ya la hermana Nancy va a aportar un poquito esto. bueno, Entonces listo. dice que Apocalipsis 19, que Juan, después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron Aleluya y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, Amén, Aleluya. Y salió del trono una voz que decía, Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Amén. Entonces, pues aquí la primera pregunta es cómo aplicar Apocalipsis a nuestra vida diaria. Entonces, miramos que el Señor nuevamente a través de su palabra, con la revelación a Juan, nos invita a alabarle al Señor, ¿no? Dice, alaben a nuestro Dios, todos ustedes, pequeños, grandes, y todos los que le sirven y le tienen reverencia. Entonces, para adorar al Señor o para alabarle y exaltarle, no solo tiene que ser un grupo de alabanza o los que tocan un instrumento, sino que todos en general, toda la iglesia que le buscamos, que le servimos, que le honramos, le podemos alabar, primero que todo, pues con nuestra vida diaria, con nuestra santidad, que es la mejor adoración a nuestro Dios. Y para darle una buena adoración, como ese perfume agradable que llegue delante de su presencia, pues es necesario tener ciertas características, que es la humildad, porque dice su palabra que al humilde Dios lo atiende, tener fe, porque el que se acerca a Dios debe pues creer que Él le hay, y la santidad. Entonces, tenemos ese privilegio de adorarle al Señor, lo mismo que los seres angelicales, pues que le adoran allá en el cielo de día y de noche, pero que cuando nosotros nos disponemos a adorarle, pues Él nos escucha, ¿no? Que Él está presto sus oídos a atendernos y que le podemos adorar, como ya lo dijeron los otros grupos, en todo tiempo. Y es un privilegio porque aún en la mente, sin pronunciar palabras, en la mente le podemos adorar y exaltar en el lugar que estemos. Nadie nos puede prohibir ese privilegio de adorarle, así sea en una cama, el que está enfermo, postrado. Desde allí se le puede adorar, glorificar y exaltar, porque como también decían, Él sigue siendo Dios y Él es Dios por la eternidad. Y a Él le adoramos pues con todo nuestro corazón y un corazón sincero y humilde. Luego también miramos que dice que a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente. Dice, se le ha permitido vestirse de lino fino, limpio y brillante, porque ese lino es la recta conducta de los que pertenecen al pueblo de Dios.
Entonces miramos que Dios también nos demanda nuestras acciones y con nuestra conducta irnos vistiendo con, por decirlo así, como de esas vestiduras blancas, ¿no? Como dice en Eclesiastés 8:9, dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte el ungüento sobre tu cabeza. Entonces es que con nuestra manera de vivir, pues sabemos que Jesucristo nos justifica a través de su sangre y nos limpia, pero que nosotros con nuestras acciones también nos vestimos de ese lino limpio y que nos preparamos para ese encuentro con Dios, porque aquí habla de una preparación de la iglesia, que tenemos esas bodas con la iglesia, esas bodas con el Cordero, y esa es nuestra esperanza, ¿no? Como le decía Anita, podemos pasar cualquier circunstancia. Hay veces que pues cuando no se está firme se tiende a volver atrás, pero cuando uno tiene pues ahí está la importancia de leer la palabra y conocerla porque ella es la que me da esperanza a mí para yo seguir adelante y perseverar en el camino. Entonces, cuando yo leo, por ejemplo, esta palabra, eso me alienta a continuar, a que hay unas bodas con el Cordero, con el Señor, y que eso me alienta a seguir el camino con Cristo a pesar de cualquier situación o cualquier circunstancia que es pasajera la tribulación y que tenemos un galardón pues con el Señor al final. Entonces, a nuestra esperanza. Muy Eso bien, lo era lo que... muy bien. Allí vemos la victoria, ¿verdad? De Dios, a pesar de que estamos en un mundo caído, en una situación cada vez de mal en peor, la sociedad ya tiene una decadencia que está llegando a tocar mucho fondo, ¿verdad? Vemos que aquí esto nos alienta a tener claro que hay victoria. A pesar de todo lo que podamos ver, de que este mundo lo veamos tan al revés, el Señor tiene el control y hay victoria y por eso alabamos su nombre, ¿verdad? Esta visión nos da esperanza en medio de esa tribulación que se pueda enfrentar el cristiano. No sabemos cuáles son las tribulaciones o qué vendrá, pero en la vida diaria también afrontamos tribulaciones, situaciones difíciles, pero Dios nos recuerda que Él está en victoria, que nosotros vamos a triunfar de su mano, ¿ok? Gracias, grupo número 3. Yamile. Hola, yo quería como aportar algo ahí para culminar esta sección de estos pasajes sobre la adoración. Sí, Y es dime. que a veces creemos, como se dijo ahora rato, que llegar a la iglesia después del tiempo de adoración, porque inicia la palabra, ¿cierto? La palabra es sumamente importante porque nos alimenta, así es pan de vida. Pero debemos entender y reconocer que ese tiempo de alabanza y adoración, cuando nosotros adoramos en espíritu y en verdad, como dice la palabra, porque tales adoradores buscan al Señor, el Señor nos habla. Es en ese momento en que Él tiene más cercana esa relación con nosotros. Es el momento en que nosotros podemos escuchar lo que Él tiene para decirnos. A lo mejor estamos pasando por un momento de angustia y en ese momento en que cerramos nuestros ojos, levantamos nuestras manos y lo adoramos y le reconocemos que Él es santo, poderoso, que Él es quien nos libra, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Él nos da una voz de aliento o incluso nos puede, no sé, profetizar cosas. Entonces, en el tiempo Sí, de la alabanza y de la adoración dice que suceden cosas maravillosas sí, y y es miren, algo que yo he experimentado y que no creamos porque tenemos la concepción de que el adorador es solo el que canta, no. no solo el que canta o el que toca un instrumento es adorador. Todos somos adoradores del Señor cuando le reconocemos a Él y reconocemos que Él es grande, lo estamos adorando. Y con todo lo que hacemos en nuestra vida lo podemos adorar también. Las buenas acciones, como dice esta última palabra, que el lino blanco resplandeciente representa esas buenas acciones que nosotros podemos hacer. Ahí también estamos adorando al Señor. Así es. Gracias por ese aporte. Anita. Sí, meditando en eso también, el Apocalipsis pues menciona mucho la adoración, ¿no? Y Ujú. la alabanza. Bueno, Sí, con nuestras acciones, también con nuestras palabras, con todo nuestro corazón, que es importante hacerlo. Y con Nancy meditamos también en una palabra que es Santiago 5:13 dice que nos recomienda y dice, si está alguno, está entre vosotros afligido, haga oración. Si alguno está alegre, pues cante alabanzas.
Entonces, pues nos invitaba, ¿no? Y siempre como la palabra nos enseña y nos invita a adorar a Dios, como lo decía la hermana Sandra, no para Dios, sino porque nosotros lo necesitamos. Nosotros necesitamos adorar a Dios y que nuestro espíritu se conecte con Él para que Él sea trayendo de su espíritu, de su paz, de su gozo, de su presencia sobre nosotros. Entonces, el enemigo también conoce el poder de la adoración. El enemigo tiembla cuando nosotros empezamos a adorar y declarar que tenemos un Dios poderoso, un Dios bueno y que lo creemos con nuestro corazón y que también lo mostramos con nuestras acciones y también esa es una forma de enfrentar y una forma también de guerra también. Entonces, que podamos tener en cuenta esto. Tremendo cuando dice Anita que es una forma de guerra. Mire que cuando el pueblo derribó los muros, ¿qué fue lo que hicieron? Anunciaron con qué, con instrumentos, ¿verdad? Que cuando el Señor dio la orden, y eso es tan poderoso la adoración, porque miren, el Señor, no sé el Señor qué hay en eso, que el Señor le encanta tanto esta parte del canto, pues obviamente va más allá del canto, pero ahí todos estamos de acuerdo, ahí todos estamos en a una misma voz, y si estamos intencionalmente escuchándonos los que estamos adorando, pues Dios está recibiendo eso. Mire que a veces uno hasta canta sin entender lo que está cantando, no canta uno ¿cómo se le dice a eso? Con entendimiento. Uno muchas veces va diciendo cosas que ni cumple en una adoración. Y esto, si nosotros somos conscientes, tiene un efecto profundo, porque el Señor nos dice, como segundo en el fruto del Espíritu Santo, el gozo, que el gozo del cristiano siempre debe permanecer. Cuando el Señor fue llevado a la cruz, dice que comenzó a entristecerse y ahí de una vez agarraron al Señor. Obviamente eso se debía cumplir, pero el gozo del Señor en momentos de situaciones difíciles es nuestra fortaleza. Siempre la adoración va a ser un arma poderosa que nos va a recordar que Dios tiene el control de todo lo que estamos pasando, lo que, no sé, cada uno tiene. Mira, hermano, ningún cristiano se va a quedar sin proceso, ningún cristiano se va a quedar sin ser tratado por el Señor. Y uno a veces sufre que porque piensa que algún hermano se sale con la suya o que el hermanito injusto, pero vea, para todos tiene el Señor un trato precioso, para todos el Señor tiene una enseñanza y no es que a mí me va a dar un fresquito cuando el Señor esté tratando a alguien, ¿verdad? Sino que es tanto usted como yo lo necesitamos ser tratados por el Señor, ser madurados en esa parte, porque la vida y la senda del cristiano es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día ya es totalmente perfecto. No podríamos a las 5 de la mañana poner el sol de las 12 del día bien caliente, porque nuestros ojos se encandelillarían, ¿cierto? Es un proceso que va de menos a más. De hecho, el Señor se revela de menos a más. No es la misma revelación de Apocalipsis la que vemos al libro de Génesis, ¿verdad? Cuando inicia todo, la revelación de Dios es muy distinta a la que vemos ya al final en el libro de Apocalipsis. Y no es que sea una colcha de retazos, es toda una unidad que glorifica a Cristo. Entonces, a donde cerramos con esto de Apocalipsis es que es un viaje, que aunque es un viaje a través de las visiones que tiene Juan y esa simbología que a veces uno ve como oscura, como extraña, pues hay una verdad gloriosa que es la victoria final de Cristo y que esa victoria es segura, que hemos visto a través de las 7 iglesias todos esos desafíos y virtudes que se enfocan para nosotros hoy, esos mensajes que tiene hoy el Señor para nosotros, donde nos muestra exhortación, pero que también vemos su fidelidad y aprendimos también las 3 partes que componen el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Donde Dios se manifiesta a través del apóstol Juan, pero recordamos que no es solamente un libro para estudiar, sino que es un llamado a la acción, que debemos vivir con esperanza, así como mencionaba Ana, que Santiago lo dice, Santiago es el psicólogo del Nuevo Testamento. Si usted quiere una sesión de psicología, vaya al libro de Santiago, allí le enseña todo lo que necesita de psicología. Es el psicólogo por excelencia, no tienes que pagar uno, ahí está. Y mire, me gusta este pasaje que mencionó Ana porque nosotros somos muy cohibidos en esa parte, que ay, que el cristiano no puede llorar, el cristiano no se puede deprimir, que el cristiano no puede estar triste porque ¿qué van a decir? Pero resulta que Santiago nos dice, si están tristes, ¿qué? Hagan oración, ¿verdad? Si están contentos, canten de alegría.
Es normal que nos sintamos días, que tengamos días malos, días que no nos sentimos con ánimo, pero que no nos vamos a quedar ahí atrapados, enganchados en ese día o en ese que nos digan, ay, la hermanita Sandra se conoce porque es amargada, que nos etiqueten por eso, sino que así como Elías, que sufrió de una depresión cuando salió de esa matanza de ese poco de profetas, él se deprimió, ¿verdad? Que se quiso tirar ahí, se tiró en el árbol de enebro, que simboliza, aquí tiran a los muertos, porque eso lo muestra la historia, ¿verdad? Él se deprimió, pero él no se quedó allí, el Señor lo alentó. Nosotros como cristianos vamos a pasar adversidad, vamos a pasar tristeza, pero no nos vamos a quedar atrapados en eso, sino que el Señor nos dice, hey, si están tristes, oren, vayan con acción de gracias. Miren, mi mamá me ha enseñado algo muy poderoso. Un día estábamos martillando una caja de madera y ella me quitó el martillo, me dijo, venga, yo le hago, y le dio con tanta fuerza que le dio el martillazo al dedo gordo y quedó ese dedo plano. Yo vi su dedo y yo, Dios mío, me dio pesar porque se dio con tanta fuerza con ese martillo que ella, ella, yo le vi el dedo así, me dieron ganas de llorar, pero lo que traigo como anécdota es esto. Ella en vez de decir una palabra o hablar en lenguas, decir renegar, ella dijo, gracias Señor, gracias Dios mío, gracias Señor. Cuando se murió mi padrastro, también ella lo que hizo fue dar gracias, Dios mío, gracias, Señor. ¿Qué actitud tenemos nosotros? Incluso una sobrina pensó que, bueno, mi tía da gracias porque se murió el esposo, pero no es ese tipo de gracias, sino gracias Dios por esto que me estás permitiendo vivir, ¿verdad? Miren, todos le decían, se te va a caer la uña. Esa uña no se le cayó. Esa uña no se le cayó y daba para caerse porque el martillazo fue con mucha fuerza. ¿Y qué acción tomamos nosotros? ¿Cómo reaccionamos ante una situación de presión, donde, miren, mucho del carácter del cristiano se evidencia en esos momentos de presión, de dificultad? Ahí se muestra realmente de qué estamos hechos, porque es fácil adorar cuando todo va bien, pero cuando las cosas se ponen malucas, ¿qué actitud tengo yo de adoración? Y este libro de Apocalipsis nos enseña eso, que a pesar de lo difícil que pueda venir en nuestras vidas, los procesos que uno dice son eternos, ahí está la firma de Dios, el eterno, porque parece que no vamos a salir de esa situación, pero ahí Dios nos está enseñando también. Y la reflexión es aplicar estas verdades de Apocalipsis hoy, de que Dios es fiel, de que Él es santo, de que Él quiere que seamos santos, que lo adoremos de una forma perfecta, porque Él dice, adórenme de una forma perfecta. Y uno dice, pero perfecto, yo no soy perfecto. Él quiere perfección en nuestra adoración. Y esta verdad nos debe inspirar a pesar de que no lo tengamos todo. Dios es nuestra esperanza, nuestra ancla, nuestro refugio, nuestro estandarte, todo lo es Él, ¿verdad? Así que vamos a terminar orando y quiero también recordarles algo antes de que nos desconectemos. Permítanme orar. Señor, te doy gracias por tu gran amor y por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque, Dios mío, el hecho de ser cristianos no es que todo es color de rosa, Señor, sino que antes bien, tu palabra dice que muchas son las aflicciones del justo, Señor. Y entonces uno mira, pues, Señor amado, aquellos que no te aman, no te adoran, también pasan aflicciones. Nosotros deberíamos, pensamos muchas veces, deberíamos no pasar tanta aflicción, pero somos uno de los que más pasamos situaciones. Pero ¿cuál es la garantía que nos demuestra tu palabra, Señor? Es que sobre todas esas situaciones tú estás con nosotros y nos vas a dar el triunfo, Señor. Un triunfo, Señor, donde separados de ti nada podemos hacer, Señor. La garantía está en que tú estás con nosotros en toda situación, así sea muy difícil, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, porque hemos pasado un camino, quizás algunos con situaciones que están enfrentando en estos momentos muy difíciles, Señor, pero tú tienes la victoria aún en esas situaciones. Tú no eres ajeno a la situación que están viviendo mis hermanos ni yo, Señor. Tú conoces los vacíos, las situaciones que hay que organizar y estás tratando con nosotros, amado Dios. Hoy te pido, Señor, que podamos ser esos cristianos que van a tu casa, Señor, que en su intimidad también son personas que te adoran íntegramente, así no los estén viendo, Señor, así no nos estén observando, te adoramos íntegramente, Señor, aun como le hablamos a nuestros familiares, aun como nos comportamos donde ya nos conocen y donde estamos, que pensamos que podemos hacer algo que nadie nos observe, Señor.
Te adoramos en esos momentos también. Te adoramos en esos momentos donde sentimos enojo y que quizás queremos decir unas cuantas verdades, pero tú nos recuerdas que tienes el control aún de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Ayúdanos, Señor, a tener esa inteligencia emocional. Ayúdanos a no ser cristianos que solamente reaccionan, sino cristianos que van a ti, Señor. Llevan esta situación a tu presencia, aun cuando algo no nos ha gustado, lo llevamos a tu presencia porque tú conoces todo, Señor. A ti no te podemos esconder nada, Señor. Y hoy entregamos todas las debilidades, las flaquezas, todas aquellas luchas que no hemos podido superar, Señor. Y yo te pido, Señor, que este recordatorio de Apocalipsis, Señor, no se vaya de nuestro corazón, de que más que sea un libro de historias extrañas, Señor, te vemos a ti como dueño y Señor, como único Rey, Señor, el que tiene la victoria en los tiempos y a través de los tiempos, Señor. Hoy te damos muchas gracias por este grupo, Señor, que finalmente terminamos estas 6 lecciones, Señor, pero que más allá de estas 6 lecciones nos llevamos en el corazón, Señor, que tu obra, Señor, permanece para siempre, que tú estás interesado en las personas que aún no han sido alcanzadas, Señor, y que quieres que nosotros seamos esos instrumentos de bendición que llevan tu mensaje, Señor, que somos esas personas de pacificación, aquellos que llevan esa palabra, Señor, y que como agentes, Señor, de reconciliación, Señor, te amamos, te adoramos y confiamos que tú estás trabajando, Señor. Aun cuando veamos todo al revés, tú estás trabajando, Señor. Hoy te damos gracias porque entendemos que más que ir a un culto, más allá del culto, se trata de la compasión, Señor. Se trata de tener compasión por los demás. Se trata de, Señor amado, de más que pensar en mis cosas solamente, es algo que va más allá. Señor, que tú quieres que veamos, que tú quieres que sintamos compasión por los que no te conocen, Señor, y que hay una esperanza, Señor, en medio de los tiempos. Somos esa pequeña luz que aún en la oscuridad más espesa, Señor, esa pequeña lucecita alumbra, Señor. Hoy te damos gracias, amado Dios. En tu nombre oramos, Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis amados, la hermana Anita va a compartir una imagen. Hoy terminamos las 6 lecciones. Recordemos que hubo una primera reunión donde pusimos pues los puntos de cómo van a ser las clases y todo lo que se habla en la primera reunión para acordar las normas cómo van a ser y ya luego a partir de la segunda reunión empezó la lección 1 y así sucesivamente hasta hoy llegamos a la lección 6. La próxima semana es la última reunión y es la exposición de lo que se les dejó, una actividad que se les dejó por el grupo. Recuerden que es basada en el libro de Hechos. Tienen toda esta semana y la pueden enviar un día antes del el viernes de la próxima semana, hasta esa fecha y plazo. Por favor, cada alumno tendrá un tiempo de unos 5 minutos para manifestar y exponer lo que realizó en su actividad, ¿verdad? Los que no han podido hacerla, les invito y les animo a que lo hagan, porque esta es la nota final y ya con esto cerramos panorama del Nuevo Testamento. Y aquí hay una imagen que quiero que vean, por favor. Esta imagen es acerca de una ofrenda de gratitud. No piensen que estamos cobrando por las clases de ninguna manera, es algo voluntario. Si usted desea dar una ofrenda, allí hay una cuenta donde puede consignar, no sé si ustedes visualizan el número de cuenta allí. Esta imagen está también en el grupo y es una invitación de gratitud. Solamente es una acción de gracias y es una ofrenda voluntaria. Si deseas hacerlo, allí está el número de cuenta y la invitación es esta, que lo que recibimos de gracia, pues también tengamos un corazón agradecido, ¿verdad? Y si Dios toca este corazón para dar una ofrenda, pues gloria a Dios, el Señor les multiplicará grandemente. No sé si hay alguna inquietud, tienen alguna duda, quieran preguntar algo, es el momento de poder preguntar aunque ya nos pasamos del tiempo, perdónenme allí estos 3 minutos, pero en un minuto podemos, si alguien tiene alguna inquietud o algo, o de pronto si se siente más cómodo por el interno, lo podemos hacer por el interno. Eh, no sé cómo van todos con sus pendientes, si ya todos están al día, si tienen ya claro lo del trabajo final. Es un escrito de máximo 2, 3 hojas, no es algo pues estratosférico ni nada.
del otro mundo. Es una actividad sencilla basada en el libro de Hechos, y que les invito a que puedan meditar y reflexionar de una forma muy desde adentro, muy desde el corazón. No me llenen el trabajo con citas bíblicas, porque hay personas que lo hacen así, empiezan a poner un montón de citas como para llenar las 3 hojas, y esta no es la intención. Hagámoslo a conciencia, desde el corazón, pero también mirando el libro de Hechos, ¿sí? Listo, y recordando todo lo que Pablo pues nos muestra allí, lo que Dios a través de Pablo nos muestra. Así que gracias por este tiempo. Permítanos tomar la captura la foto, Anita, puedan activar su cámara para que salgan bien peinaditos ahí, salgamos bien peinados. Por favor, venga, yo dejo de grabar.